Ahí está. Bueno, Claro. cuestión que hicimos. La altura del cuerpo, a partir de un croquis de 1200 de diámetro, Ujú. y lo dispusimos de una operación tipo extruir saliente lámina, con esa lámina de 5 milímetros, indicando que la medida del espesor se tome desde el croquis hacia adentro, y con una extrusión saliente base de una altura de 980 milímetros respectivamente, con un plano medio, a partir del plano medio del cuerpo. Ujú. Y luego dispusimos de hacer la brida con los tamaños respectivos, definiendo justamente un croquis círculo de igual tamaño del diámetro interno, e hicimos un offset, se llama esto generalmente, un offset o un círculo distanciado a una cierta medida del espesor indicado. Y de esa manera quedan replicado o automatizado el cálculo para hacer la brida adjunta, cuyo espesor es de 10 milímetros. Y de ahí partimos a hacer la simetría desde el plano planta, porque era el plano de referencia adecuado. Y es por eso que realicé la extrusión saliente lámina número 1 desde el plano medio. Ahora bien, fijémonos que con esta barrita puedo Sí. desplegarme hacia arriba, hacia el principio de las operaciones. Y esas operaciones, como que si yo las adjunto en esta barrita, quedan como anuladas, Ujú. suprimidas. Si yo despliego esta barrita, por ejemplo, poco a poco puedo ir como habilitando lo que serían las operaciones. Ujú. Mientras voy a guardarlo en este equipo, escritorio. No, no era este, sí. Cursos, Solibur 2022, y este va a ser cuerpo más parte superior. Superior, y este es del evaporado. Lo guardo, espero que se procese, y vemos que ahí, dentro de todo, se guardó. Ahora bien, lo que te iba a contar, o comentar, es que justamente esta brida está completamente perforada. Sí. Perforada en una medida de 10, o sea, agujeros de perforaciones de 10 milímetros de espesor, mejor dicho, 10 milímetros de diámetro. Ese pequeño agujerito es de 10 milímetros de diámetro, y Ujú. son 15 agujeros en total. Ah, Eso es lo bien. que quiere indicar ese por 15. Bien. Y si nos fijamos ahí con la herramienta del zoom, justamente esas 15 perforaciones están desarrolladas a lo largo del cuerpo cilíndrico o de la circunferencia. Bien. Lo que tendría que ver es cuál es el diámetro de la circunferencia misma de perforaciones, la cual creo que en ningún lado me está indicando eso, así que vamos a tomar como A la la, mitad. la mitad exactamente. Ujú. Entonces, me voy a eso, tengo que hacer círculos de 10 milímetros de diámetro. Bien. Entonces, por ejemplo, puedo operar sobre esta cara, la indico como tal, me voy a la parte de croquis, empiezo con el croquisado y se va a realizar, o puedo realizar croquis en esta cara. Aprieto control Sí. 8 para acomodarme, y por ejemplo voy a hacer un círculo alineado horizontalmente al eje. Y bueno, primero lo voy a poner acá, en el aire, para que se Bien. pueda ver. Y le voy a indicar que es un círculo de 10 milímetros. Uy, 10 milímetros. Ahora bien, puedo seleccionar el punto del círculo como tal, seleccionar el origen y decirle que tiene relación horizontal. Así no se mueve de manera vertical más que otra cosa. Ujú. Y como vemos acá, esa pequeña como círculo negrito más o menos es la Sí. medida de la carcasa, del cuerpo principal. Como hay una medida de espesor de 5 milímetros, es tan chiquito que casi que no se ve. Y lo que se ve más voluminoso es la brida en sí.
Si le doy zoom, justamente puedo ver acá diámetro interno de la carcasa, diámetro externo de la carcasa, y acá sería la circunferencia de la brida externa. Ujú. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea constructiva que sea horizontal y que vaya desde una punta hasta la otra. O sea, que tome en cuenta exclusivamente el espacio disponible de la brida. ¿Por qué voy a hacer esta línea constructiva? Porque si vemos acá, si la resalto, fíjate que me indica el punto medio de la misma. Sí, Entonces puedo referenciar el círculo o el origen de la sea, perforación con sea respecto al punto, coincidente. con el punto medio y decirle que sean coincidentes, justamente. Y de esa manera el croquis fue completamente definido. Bien. Entonces, acá le hago la operación extruir corte, le puedo indicar que extruya los 10 milímetros correspondientes, o le puedo indicar por todo, por las dudas de que aumente ese espesor en el futuro o no, no lo sé. Y, como vemos ahí, realizó el corte como tal. Ahora bien, lo que puedo hacer ahora para replicarlo en toda la circunferencia es una matriz circular. Ujú. Si me voy a la pestaña de operaciones matriz, me voy a la parte de voy a cerrar, operaciones, matriz lineal, despliego el menú desplegable, matriz circular. De ahí me indica, le tengo que indicar dos cosas. Primero, la operación que va a replicar. Y acá se me marca así a su lado. Puedo hacer dos cosas. Le puedo indicar justamente, y vas a ver que justamente esa operación o ese cuerpo cortado está asociado o vinculado o es resultado de la operación cortar extruir 1, la que hice Ujú. recién. Se la puedo seleccionar como tal y ya me lo toma el SolidWorks como que vas a replicar ese corte. Si no, lo que puedo hacer es irme a este menú desplegable, de acá al costado, y seleccionarla manualmente. Es indistinto el paso, pero Bien. la idea es ubicarse correctamente. Ahora le tengo que indicar por dónde se va a replicar. Yo quiero que se replique a lo largo o sea, a lo largo en cuanto a términos radiales, ¿no? De este cuerpo cilíndrico. Puedo seleccionar el cuerpo externo como el cuerpo interno, como la parte de la brida externa, porque ambos son cuerpos concéntricos entre sí. Entonces, siempre va a tomar sobre el mismo eje de acción. Entonces, le puedo indicar acá, por ejemplo, y como indico acá, va a tomar en referencia el origen y va a realizar las múltiples operaciones que yo le indique. Ujú. Le puedo indicar justamente 15 instancias, dispuestas de manera igual, separadas de manera igual, y de esa manera se replican las operaciones. Le digo aceptar, y ahí realizó el corte como yo quería. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Me quedé, o sea, sí lo reentendí. Ujú. Me quedé en la partecita de construyendo la línea constructiva a la mitad, eh, y ahí ya estoy haciendo la operación de destrucción. Claro. Lo estás haciendo Entonces, ahora, ¿no? sí. Sí. Bueno, la línea constructiva Ujú. es justamente es una línea, por ejemplo, acá le dispuse de manera horizontal, pero pudiste haberla dispuesto de manera vertical acá hacia arriba, Ajá, pero es indistinto cómo quieras comenzarlo. La idea es que esté sobre un eje horizontal o un eje vertical en referencia al origen. claro. Ahí Entonces, le puse coincidente con el horizontal, con el origen, claro, y tendría que hacer la circunferencia constructiva que pase por la mitad. ¿el círculo este? ¿O cuál decís? No, el otro. Pensé que habías hecho a la mitad de la línea constructiva Mm, una circunferencia que sale del origen, digamos, sí. y que pasa por la mitad de la línea constructiva, para que te No, tomara la... no es necesario porque en este caso ese círculo de referencia constructiva fue reemplazado por esta línea, básicamente. Ah, bien, 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 bien. Y Entonces eso lo omito.
sea, es cuasi indistinto, si no, sí, podías haber hecho eso, podíamos haber hecho un círculo, ¿sí? Ujú. Puedo borrar esta línea constructiva y decirle, voy a hacer un círculo constructivo que parte desde el origen. Ajá. Entonces le digo, parta del origen, en esta medida, por ejemplo, le indico que es para construcción. Y ahí se podría hacer equidistar entidades. Podría usar la opción de equidistante de identidades, sí. En vez de Ajá. hacer un círculo como tal, por ejemplo, le pude haber Para, dicho equidistanciar entidades con respecto a esta medida de diámetro externo o esta interna, es indistinta. ajá. Indico acá y le digo, bueno, como el espacio acá disponible es de 30, el Ujú, offset o la equidistancia tiene que ser de 15. Y tiene ujú. que ser de 15 hacia adentro. Adentro. Y Aquí. también le puedo indicar acá que sea geometría de equidistancia, Ah, y ya me va a decir, bueno, que es línea re- constructiva justamente. bien. Ahí quedó completamente definido la curva constructiva y le indico, bueno, este es origen del círculo, va a ser coincidente con el círculo constructivo, y ahí se acomoda de mejor manera lo que era el círculo como tal. Bien. Y cuando hiciste la operación de extrusión, le pusiste por todo. Sí, le puedo indicar por todo, le puedo indicar por todo, le puedo Ujú, especificar los 10 milímetros que sé que era el espesor, por claro. ejemplo, o incluso le puedo indicar hasta la superficie, e indicarle que corte hasta la superficie de abajo. Ah, ahí está. Bien. Y le digo ok, Ahí lo y de tomó. esa manera, si yo modifico el espesor de esta brida, siempre va a cortar hasta el final, por ejemplo, Claro. también. Son las distintas maneras o herramientas de conseguir el mismo resultado. Bien. Así que chequeo, yo voy a usar la herramienta medir, Ujú, puse lista de marca, cancelar, descartar cambios. Medir, está en la pestaña calcular, opción medir, y yo puedo medir, por ejemplo, acá, y me dice justamente el diámetro es de 1200, lo que corresponde, y acá, justamente, vemos que en realidad la distancia libre es de 25, no era de 30. ¿Por qué? Porque de los 30 en total, 5 se te me van adentro, hasta el diámetro interno. ¿Me entendés? ujú. Eh, nosotros hicimos, cuando hicimos la brida, nosotros hicimos un croquis exactamente igual al diámetro interno. Hicimos el offset correspondiente de los 30. Ujú. Ahora bien, de toda esa medida de largo 30 o de diferencia de 30 milímetros, 5 se los consume el espesor de la carcasa. Ah, bien. Ahí se ve mejor. Entonces, la distancia libre en realidad, la distancia libre que puedo ver entre este cuerpo y este cuerpo en realidad son 25, porque Ujú. hay 5 que te los saca el espesor El de la cuerpo. carcasa. Claro, el Ajá. cuerpo. Entonces acá tengo que modificar el offset, en realidad. Bueno, equidistanciar u offset son sinónimos, ¿no? Ujú, Eh, en vez de 15, tiene que ser la mitad de 25. 25 ujú. dividido 2, 12,5 me va a decir. Lo bueno del SolidWorks que puede calcular por vos. Así que, Sí. entonces de esa manera, ahí corregí. Vemos que dentro de todo está centrada en el espacio disponible. Ujú. Entonces puedo replicar la matriz como tal. Hasta ahí todo tranquilo. Sí, y en matriz circular me dice parámetros. Es, matriz circular, sí, te debe decir dirección 1, dirección 2, operaciones, sólidos, instancia ignorar, opciones e instancias para Bien, claro, a donde a vos te dice dirección, a mí me dice parámetros, pero es lo mismo. sí, Tengo que seleccionar sobre qué superficie va a trabajar, ¿no? claro, si nosotros indicamos
correctamente en matriz del tipo circular, Ujú. tengo que indicarle la dirección que va a cobrar esos cortes. Y como es una matriz circular, es una dirección cilíndrica o radial, por decirlo de esa manera. Sí. Y Ah, ahí no lo esa, tomó. y esa separación o ese eje tiene que ser con respecto al origen, básicamente, o al centro de la pieza. Claro, tiene que ser una arista, no el plano. Puede ser, claro, no puede ser un plano, puede ser la arista como Ujú. la cara cilíndrica, como esta cara que Ah, está acá. Puede ser ujú, esa cara, como lo que sería esta arista, como esta arista, como esta cara, el ujú. cuerpo. Que tienen dirección radial. Claro, porque todas fueron creadas en base o radialmente hacia el origen. Ajá, Entonces, siempre va a tomar como el eje el origen en sí. ujú. Y tenía 15. Claro, 15 Bien, número de estancias. bien. Le doy OK. Ahí ya tengo las 15 perforaciones. Ujú.